El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús, diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó a Lázaro, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto, Marta? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el maestro está allí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos al ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados, con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. La resurrección de Lázaro. Pero siempre hay una pregunta para los niños. Aquí lo saben ya. Para los niños y las niñas. La pregunta es: ¿qué es la resurrección? No es difícil. Sin embargo, es una cosa muy profunda. Entonces, niños y niñas, digan algo, pero hay que seguir reflexionando. ¿Qué es la resurrección? Porque hoy las 2 lecturas principales, que es la primera y la tercera, el Evangelio, que dicen el mismo mensaje, hablan de la resurrección. La primera lectura de Ezequiel, unos cientos de años antes de Jesús, 400 años, era una de las primeras veces que los judíos, los hebreos, oían que existía la resurrección. Hasta entonces no sabían. Ellos creían el Sheol, debajo de la tierra estaban los muertos y nada más. Empezaron a oír. Ezequiel
de la resurrección. En la palabra del Señor que dice al pueblo, cuando yo lo saque de su sepulcro, entonces vivirán con felicidad. Y yo digo la verdad, dice Yahvé, yo los voy a sacar de su sepulcro. Y viene el Evangelio. Jesús había dicho a los discípulos, precisamente en ese tiempo, 2 o 3 veces les había dicho, ya desde cuando tuvo la glorificación, que apareció todo lleno de luz, les había hablado de que sí, pero él iba a ser matado. Los discípulos tristes, por supuesto, tristes, no sabían de qué se trataba. Ellos creían que Jesús era el Mesías y el Mesías era un personaje glorioso, triunfador, que nadie se le podía oponer. Y ahora que Jesús les dice que va a ser matado, ya se confundieron. Y se ponía triste. Pero les dijo también, después de 3 días voy a resucitar. Pero ellos igualmente no entendían. Era la primera vez que se hablaba de esas cosas. Viene en Betania, el pueblito donde Jesús con sus discípulos frecuentemente pasaba por allí, cuando venía de Nazaret a Jerusalén, tenía esa casa amiga de amigos que los acogían, les daban de comer, en fin, eran amigos. Ahora le dice que ese amigo está muriendo. Jesús regresaba de Jerusalén a Nazaret. Había caminado ya 2 días. Ahora le llegan a decir eso. Se detiene y piensa que, bueno, deja que Lázaro hiciera su camino hacia el sepulcro, porque pensaba precisamente que eso podría ser un hecho que ayudara a los discípulos a entender las cosas, que Él de verdad era la resurrección y la vida, demostrando que iba a resucitar a este amigo suyo, a Lázaro. Regresaron, llegaron a Betania. Sabemos la historia de María y Marta, que estaban tristísimas. Señor, si hubieras estado aquí, casi una especie de reproche amoroso, mi hermano no habría muerto. En fin, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? En este sepulcro. Quiten la losa. Pero Señor, son 4 días que está allí. No es posible. Quiten la losa. Marta, María, ¿no les he dicho que yo soy la resurrección y la vida? Lázaro, sal fuera. Bueno, desatadlo y dejadlo caminar. Y los apóstoles, los discípulos, dice el Evangelio, creyeron en él. Creyeron que Jesús era lo que les estaba diciendo. Iba a morir, pero iba a resucitar, porque Él tiene la resurrección en su ser. Él es la fuente de la resurrección. De manera que Él iba a resucitar. Y los discípulos creyeron en Él. Niños, niñas, ¿qué es la resurrección? Podríamos decir, hay una resurrección pequeña, que es esta de Lázaro. Después de unos años
murió de nuevo Lázaro. Una resurrección pequeña que tenía que servir de demostración que Jesús era de verdad la resurrección y la vida. Y hay una resurrección grande, que es la resurrección del Señor, victorioso sobre todo mal, incluyendo la muerte, como última enemiga, dice San Pablo. Venció a la última enemiga y resucitó. No había ya nada que pudiera detenerlo o hacerle difícil el camino. No, yo soy la resurrección y la vida. Resurrección pequeña y resurrección grande, la de Jesús, y la que será nuestra resurrección. Trato de imaginar, para entender un poco esto de la resurrección, el último paso saliendo de esta vida y el primer paso entrando a la vida del cielo. El primer paso saliendo de esta vida de la tierra y el primer paso entrando a la vida del cielo. Jesús, podríamos presentar esto en 3 cuadros. Ustedes pueden cerrar los ojos y imaginar lo que voy a describir brevemente. El primer cuadro grande, todo luminoso, lleno de colores espléndidos, con una vida de amor, de paz. Hay tanta gente. Incluso ahí están mis papás, nuestros hermanos, nuestros familiares, personas que hemos conocido, felices. Se mira la felicidad en sus ojos, en sus comportamientos, en su manera de hablar. Una felicidad y una capacidad de amar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este lugar del cielo, el cuadro del cielo. El primer paso que Jesús da hacia este mundo, el mundo del cielo. Luego, más abajo, a la izquierda, a la derecha, tenemos otro cuadro, el cuadro de la tierra, el reino de la tierra. El otro era el reino del cielo, el reino de la tierra, con tanta gente sufriendo, llorando, peleas, muertes. Un cuadro en blanco y negro, por decirlo así. No hay muchos colores atrayentes. El último paso que Jesús da saliendo de este reino de la tierra. Y en medio de estos 2 cuadros, el cuadro del reino del cielo y el cuadro del reino de la tierra, Jesús subiendo al cielo, triunfador, resucitado, glorioso, da el último paso del reino de la tierra y está glorioso levantándose para dar el primer paso de entrada en el cielo. Estos tres cuadros, para los niños y las niñas tal vez puede
entender, la resurrección del Señor, la resurrección grande, que será también nuestra resurrección. Dejaremos el último paso en esta tierra, pero caminamos, volamos hacia el cuadro del cielo para dar el primer paso a la entrada del cuadro del cielo, del reino del cielo. Ya. ¿Qué es la resurrección? Ya entiendo. Esa de Lázaro era una pequeña resurrección que tenía que servir de demostración que Jesús es verdaderamente la resurrección y la vida para siempre. Todo esto a que tiene que ayudarnos a vivir una vida de fe. Esto está escrito en el Evangelio de San Juan. Es un libro histórico, no es un cuento de hada. Es un libro histórico. La ciencia lo estudia como un libro histórico. Y lo que se dice allí se estudia como libro histórico literario. Y es, por lo tanto, un acontecimiento verdaderamente ocurrido. No es un cuento así nomás. Entonces, eso refuerza nuestra fe. Dice el Papa emérito Benedicto XVI de santa memoria. La fe necesita el peso de los acontecimientos, la realidad de los acontecimientos. Toda nuestra fe, si nosotros hacemos un análisis, toda nuestra fe se fundamenta sobre acontecimientos. Es muy seria la cosa, porque luego el acontecimiento salen muchas interpretaciones, algunas muy buenas, muy verdaderas, que se acercan a la verdad, otras son las herejías, por ejemplo, interpretaciones de otro tipo, ¿sí? Varias interpretaciones, pero el acontecimiento ahí está, esperando que lleguen poco a poco las interpretaciones cada vez más cercanas a la verdad. Y para eso el Señor nos ha dado el magisterio de la Iglesia, que va guiando la humanidad precisamente hacia ese discernimiento. ¿Cuál es la interpretación que se acerca a la verdad entera? Y será el Espíritu Santo que ayudará el magisterio, que ayuda a la humanidad a acercarse cada vez más a las interpretaciones ciertas. De manera que nosotros estamos seguros que aquello en que creemos es el punto más cercano a la verdad. Por lo tanto, eso es lo que nos da el impulso, la gracia de la fe. Esto de la resurrección y la vida es lo más alto, lo mejor, lo más bonito que refuerza nuestra fe. Es un acontecimiento. Entonces la fe se conecta con este acontecimiento. La fe de cada uno de nosotros se conecta con este acontecimiento. Y luego la esperanza. La esperanza se llena de esta realidad, el reino del cielo, esta realidad que ya está. Lo dijo Jesús: yo soy la verdad, el camino, la verdad de la vida. Entonces, leamos lo que se dice en el último libro de la Sagrada Escritura, que es el Apocalipsis, que es una interpretación de la historia, precisamente para las comunidades tristes que estaban en tristeza a causa de tantas persecuciones. San Juan tiene esta visión y
le dice a los cristianos cuál es el camino de la historia y a dónde llegará. Capítulo 21, el penúltimo capítulo, versos 1 al 5. Luego, dice Juan, vi, después de toda la historia, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, el cielo de la tierra, el reino de la tierra, desaparecieron. Y el mar, que para los hebreos era símbolo del mal, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, símbolo de la humanidad, que bajaba del cielo de junto a Dios. Ahora ya existe solo ese reino del cielo. Entonces, está allá arriba, está en medio, está abajo, está por todo lado. De junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz fuerte que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, con los seres humanos. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Aquí el versículo grande. Y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo, el reino de la tierra, ha pasado. Y naturalmente, esa realidad nutre nuestra caridad. Al final, eso es lo más importante, que pasemos en este mundo haciendo el bien, desde la familia, haciendo el bien, el vecindario, pasar en este mundo haciendo solo el bien. Entonces estamos caminando, estamos corriendo, estamos volando hacia la resurrección junto a Jesús, que da el último paso desde el reino de la tierra hasta el primer paso y para siempre en el reino del cielo.